Biblia, acompáñame por favor a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a hacer hoy una pausa, un paréntesis ahí en el libro de los Hechos. Recuerdan, hemos estado estudiando el libro de Hechos. Y quiero yo hacer una pausa ahí en el estudio, aunque esto que vamos a ver tiene que ver también con lo que hemos visto en el libro de Hechos, sobre todo en los últimos domingos. ¿Recuerdan dónde nos quedamos en el libro de Hechos? En aquel día de Pentecostés, cuando aquellos 120 estaban reunidos, vino el Espíritu Santo sobre ellos, comenzaron a hablar en otros idiomas, se juntó la multitud, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, habló, predicó el mensaje del Evangelio, y muchos de los que oyeron el mensaje del Evangelio ese día creyeron, se bautizaron y fueron añadidos a la iglesia. Todo esto tiene que ver con el mover del Espíritu Santo. A partir de ese día, dice que esos nuevos creyentes que creyeron, valga la redundancia, y se bautizaron y fueron añadidos a la iglesia, ¿recuerdan qué hacían? Dice la Biblia que cada día se dedicaban a algunas cosas, a la doctrina de los apóstoles, a la comunión entre ellos, a las oraciones, al partimiento del pan, a alabar a Dios juntos, a comer juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Te fijas? El Señor obró de manera sobrenatural, como solo Él puede hacerlo, por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo. Dios es soberano y Él obra cuando quiere, como quiere, donde Él quiere y con quien Él quiere. Aquellos 3,000 que escucharon el mensaje del Evangelio y creyeron en Cristo Jesús, creyeron porque Dios les dio arrepentimiento y fe. Lo que ellos hicieron fue poner su fe en la persona correcta, en Cristo Jesús. Así que mira, Dios es soberano, eso lo creemos, la Biblia lo enseña, pero también creemos que la Biblia enseña algo más. Dios es soberano, pero el ser humano es responsable. Aquellos 3,000 fueron llamados por Dios, fueron colocados dentro de la iglesia, el Señor los puso allí, pero ellos tenían la responsabilidad de dedicarse a esas cosas de las que leemos en Hechos capítulo 2. ¿Te fijas? Dios es responsable, pero ellos se dedicaron a cada una de esas cosas. Hermano, hermana, no debemos cometer el error de decir, bueno, Dios me ha salvado por gracia, Dios es soberano, amén, gloria a Dios, me ha salvado, estoy en una iglesia, todo muy bonito, y me quedo con los brazos cruzados. No es así de ninguna manera. Tú tienes una responsabilidad dada por Dios para llevar a cabo aquí en la iglesia donde Dios te ha colocado. La tienes. Tú eres responsable por dedicarte a la doctrina de los apóstoles, a la comunión unos con otros, a las oraciones, al partimiento del pan. Tú eres responsable de eso. No tiene que ser necesario que los demás te estén empujando para que lo hagas. Y si te tienen que estar empujando para que lo hagas, algo no anda bien en tu vida. Así que lo que vamos a ver tiene que ver también con lo que hemos visto o lo que estamos viendo en el libro de Hechos. Pero hoy vamos a ver un pasaje aquí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 3. El apóstol Pablo ya a estas alturas está ya en los últimos días de su vida. Él está, de hecho, cuando escribió esta carta junto con otras que tenemos aquí en el Nuevo Testamento, él está preso en Roma, en una prisión, en un calabozo probablemente, preso, viviendo sus últimos días, probablemente ya nada más esperando a ser enjuiciado y ser ejecutado. Se encuentra solo allí en la prisión. La mayoría de sus compañeros, amigos, colaboradores lo abandonaron, lo dejaron. Solamente algunos estaban con él, entre ellos Lucas. Por ahí lo menciona Pablo a Timoteo, le dice, solo Lucas está conmigo.
Pablo tenía el deseo de ver a Timoteo, su hijo, su amado hijo, en la fe, como él mismo lo llama aquí en esta carta. Tenía ganas de verlo, pero le escribe esta carta anticipándose a la venida a la visita de Timoteo. Le escribe esta carta, entre otras cosas, principalmente para animar a Timoteo, para exhortarlo, para animarlo a que Timoteo siguiera sirviendo al Señor como lo había venido haciendo. Entonces vamos a leer, miren, vamos a leer desde el versículo 3, ahí en el capítulo 1, versículo 3. Le dice el apóstol Pablo: Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo muchos deseos de volver a verte, porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos, y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. Y Dios me eligió para que sea predicador, apóstol y maestro de esta buena noticia. Por eso estoy sufriendo aquí, en prisión, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí, un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Como tú sabes, todos los de la provincia de Asia me abandonaron, incluso Figelo y Hermógenes. Que el Señor muestre una bondad especial con Onesíforo y toda su familia, porque Él me visitó muchas veces y me dio ánimo. Jamás se avergonzó de que yo estuviera en cadenas. Cuando vino a Roma, me buscó por todas partes hasta que me encontró. Que el Señor le muestre una bondad especial el día que Cristo vuelva. Y tú bien sabes de cuánta ayuda fue en Éfeso. Hasta ahí nada más. Así que desde la prisión en Roma, ya al final de sus días, a la espera de ser ejecutado, el apóstol Pablo escribe esta carta por allá por el año más o menos 60 y tantos, 66, dicen algunos, del primer siglo. Le escribe esta carta el apóstol Pablo a su hijo en la fe, su querido hijo Timoteo. Como ya lo mencioné, el propósito de esta carta es animar a Timoteo a perseverar en la fe y a seguir sirviendo al Señor con todas sus fuerzas, como lo ha venido haciendo ya por algún tiempo. El apóstol Pablo le dice, ya lo leímos, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, parafraseando un poquito, o bueno, más bien como dice aquí el pasaje, le dice: me acuerdo de tu fe sincera, o como dice la Reina Valera, la fe no fingida que hay en ti. En otras palabras, ahora sí parafraseando lo que Pablo le dice a Timoteo, de alguna manera Pablo le dice a Timoteo: mira, Timoteo, tú tienes una fe sincera, una fe genuina, una fe no fingida. Timoteo, tú eres salvo, tienes el Espíritu Santo morando en ti. ¿Se fijaron? También se lo dice. Tienes la gracia de Dios que Dios te da por medio de Cristo Jesús. Por lo tanto, Timoteo, mira, si tienes una fe sincera, si tienes al Espíritu Santo, si tienes la gracia de Dios,
en ti por medio de Cristo Jesús. Timoteo, sigue sirviendo al Señor como lo has estado haciendo. Timoteo, tú tienes la responsabilidad de servir al Señor activamente. Y mientras sirves al Señor, Timoteo, no te avergüences de nuestro Señor ni de mí. Mientras sirves al Señor, aférrate a la sana doctrina. Y mientras sirves al Señor, también prepárate para sufrir. ¿Se fijaron? A grandes rasgos es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, aquí en esta porción que hemos leído. Así que vamos por partes y espero que el tiempo me alcance. En primer lugar, Pablo exhorta a Timoteo a avivar el fuego del don espiritual que Dios le ha dado. Versículo 6. Después de que le recuerda esa fe sincera que hay en Timoteo, esa fe que hubo primero en su abuela y en su madre, en el versículo 5, entonces en el versículo 6 le dice el apóstol Pablo, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Así que vuelvo y repito, la fe de Timoteo era una fe sincera, era una fe no fingida, y Pablo no tenía duda de eso. Él estaba bien convencido de eso. Él conocía a Timoteo, sabía que su fe era una fe sincera. Y entonces se encarga de recordarlo esto. Timoteo, por esa razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, tú eres responsable de avivar el fuego del don espiritual que Dios te dio. Esa responsabilidad es tuya. Ese don espiritual Dios te lo dio. Ya lo tienes. No necesitas hacer nada más. No necesitas una experiencia extranormal para recibir un don especial. No. Dios te ha dado ese don espiritual. Ya lo tienes. Está en ti. Ahora tu responsabilidad es avivarlo. Eso te corresponde a ti. Aviva el fuego del don espiritual que Dios te ha dado. Ahora, la pregunta sería entonces, ¿cuál don? ¿A qué don se refiere el apóstol Pablo? ¿Qué don tenía Timoteo? Algunos dicen que el apóstol Pablo se está refiriendo a la salvación de Timoteo, algunos dicen que se está refiriendo a la fe de Timoteo. Puede ser. Yo en lo personal me inclino a que el apóstol Pablo le está recordando precisamente el don o la capacidad que Dios le dio a Timoteo para servirle a él, para servir a Dios. Miren, déjenme comentar esto brevemente. El significado más simple de la palabra don es regalo. ¿Quieres un significado simple de esa palabra don? Es regalo. ¿Ok? Un regalo que Dios da. Hablando de los dones espirituales, podemos decir entonces que los dones espirituales son capacidades que Dios da o que Dios regala a los suyos, a sus hijos, para servir en la iglesia local de manera especial. Para servir entonces a la iglesia, para edificación de la iglesia y para la gloria de Dios. Dicho de otra manera, por medio del Espíritu Santo, Dios capacita a cada creyente para cierto servicio o ministerio dentro de la iglesia local. ¿Me explico? Si tú eres salvo, si tú estás en Cristo, el Espíritu Santo mora en ti. Dios te ha dado su Santo Espíritu. Dios mismo vive en ti en la persona del Espíritu Santo. Y entre otras cosas, lo que hace el Espíritu Santo es capacitar a los hijos de Dios para que ellos hagan un servicio o ministerio dentro de la iglesia local, para edificación de la iglesia local y para la gloria de Dios. Así que si tú eres salvo, tú tienes el Espíritu de Dios
y por lo menos tú tienes un don o una capacidad que Dios te ha dado para que lo pongas en funcionamiento, en servicio dentro de la iglesia, para edificación de la iglesia y, en última instancia, para la gloria de Dios. En el caso de Timoteo, es muy probable que el don espiritual que le fue dado por Dios haya sido el ministerio pastoral al que fue llamado. A estas alturas, Timoteo era pastor en la iglesia de Éfeso. Y en su primera carta, mira, regresa ahí en tu Biblia unas páginas. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, el apóstol Pablo le habla y le dice algo similar a lo que ya hemos leído. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Es el mismo apóstol Pablo hablándole al mismo Timoteo del que estamos leyendo en la segunda carta. Pero mira cómo le dice aquí en el 4:14. Le dice: no descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Presta suma atención a estos asuntos. Entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has prosperado. Hasta ahí nada más. ¿Te fijaste cómo dice en el 14 entonces? No descuides el don espiritual que recibiste mediante profecía, la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia, ¿te fijas? Cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. La mayoría de los comentaristas están de acuerdo en que esto, el apóstol Pablo está haciendo referencia a cuando Timoteo fue ordenado como pastor en la iglesia de Éfeso. Así que es muy probable, no me atrevo a asegurarlo, pero es muy probable que ese don espiritual al que Pablo se refiere es precisamente eso, el ministerio pastoral al que Timoteo fue llamado y capacitado por Dios y ordenado por la iglesia, como ya lo vimos en esa primera carta. Pablo reconoce entonces que Timoteo había sido llamado y capacitado por Dios para servir en esa área, en el ministerio pastoral. Y lo que Pablo le dice a Timoteo es que se mantenga activo en lo que Dios lo ha llamado y lo ha capacitado. Cuando le dice, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio, en otras palabras le está diciendo eso, mantente activo en lo que Dios te ha llamado y te ha capacitado. Continúa haciéndolo. Avívalo. Mira, no es que Timoteo se haya dado a la pereza y no estuviera haciendo nada. No, no es así. No es así. El apóstol Pablo lo que está haciendo es animándolo, es exhortándolo. Continúa haciéndolo. Ajá. No permitas que ese fuego, usando esa analogía, no permitas que ese fuego disminuya o peor aún, que se vaya a apagar. A ti te corresponde avivar ese fuego. ¿Cómo vas a avivarlo? Manteniéndote activo, es decir, manteniéndote haciendo eso a lo que Dios te ha llamado y te ha capacitado. Pero esa es tu tarea, esa es tu responsabilidad, Timoteo. A ti te corresponde avivar ese fuego. Dios te llamó a eso, Dios te capacitó para esa tarea y a ti te corresponde mantenerte activo en esa tarea. Y esa exhortación que Pablo le hace a Timoteo, mi hermano, mi hermana, esa exhortación es para nosotros también. Es para ti y es para mí. Déjame insistir en esto y déjame repetir incluso algunas cosas. Mira, en el momento de la salvación, en el momento de tu salvación, Dios te dio a ti el Espíritu Santo. Eso la Biblia lo enseña claramente a lo largo del Nuevo Testamento. En el momento en que Dios te salvó, Dios envió para ti al Espíritu Santo. Y junto con el Espíritu Santo que mora en ti, Dios te ha dado por lo menos un don. Es un regalo que Dios te ha dado. Por lo menos una capacidad que tú estás llamado a poner en marcha, a poner en funcionamiento dentro de tu iglesia local
para edificación de la iglesia. Una capacidad específica para servir a Dios mientras sirves aquí en la iglesia. Es el Espíritu Santo, hermanos, el que coloca a los creyentes dentro del cuerpo de Cristo. También cuando Dios te salvó, Dios te colocó, te sumergió, o usando el término del Nuevo Testamento, Dios te bautizó, es decir, te introdujo, te sumergió dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y dentro del cuerpo de Cristo, Dios te ha colocado en esta iglesia local. Y dentro de esta iglesia local, Dios te ha dado a ti una tarea, una capacidad específica, por medio de la cual tú has de servir a Dios en la medida en que sirves a la iglesia. Mira, acompáñame a la primera carta a los Corintios. Regresa ahí en tu Biblia unas páginas y busca la primera carta a los Corintios en el capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12 y versículo 7. Nada más por cuestión de tiempo voy a leer 2 versículos aquí. Capítulo 12, versículo 7. Es el mismo apóstol Pablo hablando acerca de los dones espirituales. Y dice en el versículo 7, a cada uno, óyelo, a cada uno de nosotros se nos da, ¿qué cosa? Un don espiritual. ¿Para qué? Para que nos ayudemos mutuamente. ¿Te fijas? A cada uno. A cada uno. Y eso te incluye a ti y me incluye a mí. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual, no para que lo tengamos oculto ni para nuestro beneficio personal. No, dice para que nos ayudemos mutuamente. ¿Te fijas? Para edificación de la iglesia. Y en el versículo 11, allí mismo, dice, es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. ¿Te fijas? Solamente Él decide qué don debe tener cada uno. Es el Espíritu Santo el que coloca cada uno de los miembros dentro del cuerpo de Cristo. No es donde tú quieras, es donde Dios ha dicho que tú puedes servirle a Él mientras sirves a la iglesia. Es donde Dios dice. Así que mira, cada creyente tiene por lo menos un don espiritual. Si tú verdaderamente eres cristiano, si verdaderamente has nacido de nuevo, tú tienes por lo menos un don espiritual. Como alguien lo dijo, me gustó esta definición de los dones espirituales. Alguien dijo que un don espiritual es el Espíritu Santo manifestándose en cada creyente. Eso es, el Espíritu Santo manifestándose en cada creyente. Así que cada creyente, incluyéndote a ti y a mí, cada creyente es llamado a servir a Dios en una iglesia local. Principalmente, no únicamente, pero principalmente. Para servir a Dios en una iglesia local, para edificación de esa iglesia local y para la gloria de Dios. Grábate esto, los dones no son para tu beneficio personal. Ese don, esa capacidad que Dios te ha dado no es para tu beneficio personal, son o es para beneficio de la iglesia, para edificación de la iglesia. Hay otro pasaje que también quiero que me acompañes a verlo, más adelante en tu Biblia, en la primera carta del apóstol Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 4, primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 10. Pon atención a lo que dice aquí este versículo. Vamos a leer también el 11. Dice así, Dios que lo hace. Dios de su gran variedad de ¿qué? ¿Ya lo tienes ahí? Otra vez, ¿cómo dice? Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien, ¿para qué? Para servirse los unos a los otros. Ahora mira, versículo 11. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces, habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti.
¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, oye, pon atención a esto, mira. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué digas? Para eso, ese es el propósito de los dones. ¿Ah? Para ayudarnos mutuamente, para servirnos unos a otros, para edificarnos unos a otros. Y al final dice el versículo 11, así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Así que mira, viendo estos pasajes, déjame decirte esto, todos, tú y yo, todos somos ministros de Dios. Todos somos, para que se oiga, no se oiga tan formal, todos somos servidores de Dios. Todos somos servidores de Cristo. Oye bien, Dios te salvó a ti. Dios, óyelo bien, Dios te tiene con vida. Dios te tiene respirando. Dios te tiene en esta iglesia porque quiere que le sirvas. Ahora, la pregunta es, ¿a qué te ha llamado Dios? Ya tienes que saberlo. ¿A qué te ha llamado Dios? Hermano, no estamos nada más para consumir oxígeno, no. Estamos con un propósito. Dios nos salvó para su gloria. Dios nos tiene con vida. Dios nos tiene aquí en esta iglesia local y nos tiene con un propósito para servirle a Él. ¿A qué te ha llamado Dios? ¿Te ha llamado para hablar en público, como dice allí el apóstol Pedro? Puede ser. ¿Te ha dado la capacidad de hablarles a otros de manera más especial, más clara acerca del Evangelio? ¿Te ha dado la capacidad para estar, probablemente, digo, sobre todo dirigiéndome a los hombres, a los varones? ¿Te ha dado Dios la capacidad de estar aquí también parado predicando su palabra? Puede ser. ¿Te ha llamado Dios a servirle en el ministerio pastoral, así como vemos en el caso de Timoteo? Puede ser. La pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿A qué te ha llamado Dios? Óyelo bien, el mismo recordatorio, la misma exhortación que Pablo le hace a Timoteo cuando le dice, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio. La misma exhortación es para ti. Tú eres responsable por avivar el fuego del don espiritual que Dios te ha dado. ¿Qué estás haciendo? Ya basta nada más de estar con los brazos cruzados, esperando que los demás me sirvan a mí, o viendo únicamente cómo nada más un pequeño grupo de personas está haciendo algo, mientras tú no haces nada. Y lo digo sin el afán de molestar, de ofender. Tú eres responsable por avivar el fuego del don espiritual que Dios te ha dado. Y la manera de avivarlo es practicándolo, manteniéndote activo. Hazlo. No dejes que esa flama se debilite o peor aún se apague. Hazlo. Tú tienes la responsabilidad de hacerlo. Hermanos, los que tenemos la responsabilidad de servir al Señor aquí cada semana, aviva el fuego del don espiritual que Dios te ha dado. Avívalo. Persevera haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. Y los demás, bueno, si aún no sabes a qué te ha llamado Dios, ora y dile, Señor, muéstrame a qué me has llamado.
Pero sabes una cosa, no vas a poder descubrir cuál es tu don espiritual si no te das a la tarea de estar aquí involucrado en la iglesia activamente. No vas a saber. Así que la primera exhortación que vemos que Pablo le hace a Timoteo es esta: aviva el fuego del don espiritual que Dios te ha dado. Y hermanos, mira, igual que Timoteo, Dios nos ha dado a ti y a mí los recursos necesarios para mantenernos haciendo esto. Dios no te va a llamar a servirle en alguna área especial sin darte los recursos necesarios. Dios te llama y te capacita como solo Él puede hacerlo, y te da los recursos necesarios para que tú le sirvas en el lugar en que Él dice y de la manera en que Él dice. No te va a dejar solo. Dios te da los recursos necesarios, y Pablo se lo hace saber a Timoteo. Regresen ahí en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, ahora versículo 7. 1:7. Después de que le dice: Timoteo, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio. Mira cómo le dice en el 7. Pues Dios no nos ha dado, ¿te fijas? No nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. ¿Te fijas? Dios le da a cada creyente los recursos necesarios para servirle a Él. Repito, Dios nunca llama a las personas al servicio sin equiparlas. Como ya lo mencioné, todo cristiano tiene el Espíritu Santo dentro de él, morando dentro de él. Y por lo tanto, si el Espíritu Santo mora dentro de ti, entonces tú, igual que Timoteo e igual que todo creyente, tú tienes estas tres cosas que el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo. Así como Timoteo, tú y yo tenemos poder, amor y autodisciplina o dominio propio, como lo traducen otras traducciones. Si el Espíritu Santo mora dentro de ti, tú tienes estos recursos que Dios te da. Poder. ¿De qué poder habla? ¿A qué se refiere eso? Bueno, esa palabra se refiere a la capacidad de vivir la vida como Dios quiere que la vivas. Tú puedes vivir la vida como Dios pide, como Dios manda, como Dios quiere que la vivas, por el Espíritu Santo que mora en ti. Tú tienes la capacidad de hacer la voluntad de Dios, ¿te fijas? Tú puedes hacer la voluntad de Dios, tú puedes. No dependiendo de tus propias fuerzas, sino dependiendo del poder del Espíritu de Dios que mora en ti. Tú tienes la capacidad de soportar, óyelo bien, tienes la capacidad de soportar las dificultades, las aflicciones, los problemas, las luchas, y más aún, óyelo bien, tú tienes la capacidad incluso de gozarte en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de las luchas. Tú puedes, por el poder del Espíritu Santo que mora en ti. Así que tienes poder, pero también tienes amor. El amor ágape del que habla la Biblia. La actitud o la determinación o la decisión de buscar siempre el bienestar del otro sin esperar recibir nada a cambio. Eso es amor. Ese es el amor del que habla la Biblia. Ese es el amor que Dios nos llama a mostrar hacia los demás. Buscar siempre el bienestar del otro sin esperar recibir nada a cambio. Tú puedes hacer eso. Tú puedes amar de esa manera. Y tú tienes también autodisciplina, es decir, dominio propio, autocontrol. Es decir, tú puedes vivir de manera sabia. Tú puedes vivir de manera sensata, prudente, tomando decisiones sabias, tomando decisiones sensatas, decisiones prudentes en todas las áreas de tu vida. Tú puedes vivir con una mente ordenada para la gloria de Dios.
Tú puedes tener autocontrol en todas las áreas de tu vida, en todas las áreas. En áreas a veces que vemos tan insignificantes como el comer. A la hora de comer, tú puedes tener autodisciplina o dominio propio. Tú puedes vivir con sensatez, puedes vivir con moderación. Tú puedes tener tus prioridades correctas, en orden, en tu vida. Porque el Espíritu Santo te guía a eso. ¿Ah? Así que tú puedes servir a Dios. Y puedes hacerlo con los recursos que Dios te da. Desde el mismo momento en que Él te salva. Si el Espíritu de Dios mora en ti, entonces tú tienes poder, amor y dominio propio. Todo cristiano tiene estas tres cosas en su vida. Y si tú reconoces que no tienes estas cosas, bueno, pregúntate, ¿por qué? ¿Por qué? Ve delante de Dios y dile, Señor, muéstrame qué hay de mal en mi vida. Y una vez que Dios te muestre, arrepiéntete. Si hay un pecado en tu vida, arrepiéntete, confiésalo y abandónalo. Así que Pablo le dice, Timoteo, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio, que Dios te dio. Dios también te dio los recursos para poder hacerlo. Tienes poder, amor y autodisciplina. Y entonces dice en el versículo 8, así que, ¿te fijas? Dios te ha dado estas cosas, así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor. No te avergüences. No te avergüences. En otras palabras, Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, tienes una fe sincera, tienes la salvación que Dios te ha dado por gracia, tienes el Espíritu Santo que Dios ha puesto en ti, tienes un don espiritual que Dios te ha dado y el cual tienes que seguir avivando. Tienes poder, amor y autodisciplina, así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Y mira, la idea de estas palabras no es que Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, deja de avergonzarte. No, esa no es la idea. La idea es, Timoteo, no empieces a avergonzarte. No es que Pablo está corrigiendo a Timoteo, es que lo está previniendo. Es una exhortación preventiva, no correctiva. Timoteo, no empieces a avergonzarte. Timoteo, que no te preocupe lo que otros piensen de ti, que no te preocupe lo que otros digan de ti. No te avergüences de decir que eres cristiano. Que no te dé miedo ir en contra de la corriente del mundo. Que no te dé miedo anunciar la buena noticia acerca de Cristo. Timoteo, no te avergüences, no comiences a avergonzarte. Ahora la pregunta que me vino a la mente y la quiero hacer yo es ¿cómo? ¿Qué podía hacer Timoteo para no avergonzarse? O para no empezar a avergonzarse. ¿Qué podemos hacer nosotros para no avergonzarnos? Porque si somos honestos, tenemos que reconocer que a veces la vergüenza nos invade. Y muchas veces, o algunas veces, por vergüenza, nos quedamos callados. Por timidez, por pena, preferimos cerrar la boca y no decir nada. ¿Qué podemos hacer? Bueno, creo que en el caso de Timoteo, o con el ejemplo de Timoteo, hay algunas cosas que nosotros podemos también aprender. Y una de las cosas que creo que nos ayudarán para no avergonzarnos es esta: aléjate de algunas personas. Sobre todo, aléjate de personas que se avergüencen de llamarse cristianos. Aléjate de personas que se avergüencen de abrir su boca y anunciar el mensaje del Evangelio. Aléjate de personas que se avergüencen incluso de otros cristianos. Pablo le dice a Timoteo, ¿recuerdan? Lo leímos en el versículo 15. Le dice, como tú sabes, todos los de la provincia de Asia me abandonaron.
La idea es que se avergonzaron del apóstol Pablo, se avergonzaron del Evangelio, se avergonzaron de Cristo y le dieron la espalda al apóstol Pablo. Y Pablo menciona a dos hombres por nombre, Figelo y Hermógenes. Aléjate de personas que se avergüencen de Cristo, o se avergüencen del cristianismo, o se avergüencen de la iglesia, o que se avergüencen de otros hombres o mujeres que aman a Dios y que tienen temor de Dios. Aléjate. No sigas el ejemplo de ellos, no lo sigas, pero al mismo tiempo sigue el ejemplo de otras personas. Personas como el hermano que Pablo menciona en el versículo 16 en adelante. ¿Te fijas? Pablo da un ejemplo negativo, pero también da un ejemplo positivo. Después de mencionar a Figelo y Hermógenes que lo abandonaron, enseguida menciona a otro hermano. Dice en el 16 que el Señor muestre una bondad especial con Onesíforo y toda su familia, porque él me visitó muchas veces y me dio ánimo, y dice enseguida, jamás se avergonzó de que yo estuviera en cadenas. ¿Te fijas? Evita a ciertas personas, no sigas el ejemplo de ciertas personas, pero al mismo tiempo sigue el ejemplo de otras personas. Hombres como Onesíforo, que jamás se avergonzó del apóstol Pablo e hizo lo necesario para visitar a Pablo en Roma, para animarlo, para estar al lado de él. ¿Te fijas? Si no te avergüenzas de Cristo, no te vas a avergonzar de aquellos que sirven a Cristo. Pero ojo, avergonzarse de aquellos que sirven a Cristo, en última instancia, es avergonzarse de Cristo mismo. No te avergüences. Y algo que te puede ayudar para eso es esto. Evita a ciertas personas, pero sigue el ejemplo de otras personas. Como Onesíforo. O como el mismo apóstol Pablo, ¿se fijaron? Versículo 11. Mira cómo dice él. Y Dios me eligió para que sea predicador, apóstol y maestro de esta buena noticia. Versículo 12. Por eso estoy sufriendo aquí, en prisión. Pero, ¿qué dice él? Pero no me avergüenzo. Estoy en prisión, estoy en la cárcel, estoy esperando ser ejecutado por causa de Cristo y por causa del Evangelio de Cristo, pero no me avergüenzo. Y muchos de sus colaboradores, muchos de sus amigos de Pablo, tuvieron temor y se avergonzaron de él al verlo en esa condición, preso allí en un calabozo. Y lo abandonaron. Cuando lo vieron allí en prisión, se olvidaron de él. Lo abandonaron. No todos, gracias a Dios. Pero el mismo Pablo dice, yo no me avergüenzo. Estoy en esta condición por causa del Evangelio, pero no me avergüenzo. ¿Te fijas? Evita ciertas compañías, pero procura otras compañías. Hombres y mujeres que no se avergüencen ni de Dios, ni de Cristo, ni del Evangelio, ni de los cristianos. Busca esas compañías. Así que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, aviva el fuego del don espiritual que Dios te dio. Timoteo, sigue sirviendo a Dios como lo has estado haciendo. Timoteo, no te avergüences de Cristo ni de mí. Timoteo, anuncia la buena noticia acerca de Cristo y, aparte de lo que ya vimos, y prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Versículo 8. La segunda parte del versículo 8. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Prepárate, Timoteo. Va a venir el sufrimiento. Va a venir. Y esto es algo que
quiero dejarlo claro, quiero que lo tengan presente, hermanos. El servicio al Señor siempre, óyelo bien, siempre viene acompañado de sufrimiento. Siempre. Prepárate para sufrir por causa del Evangelio. No le des la espalda al sufrimiento. Es la idea de lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. No le des la espalda. Ya lo saben, ya lo hemos dicho muchas veces. No es que nosotros como cristianos seamos masoquistas. Pablo no le está diciendo a Timoteo, Timoteo, busca el sufrimiento. No, no es así. Como cristianos no debemos buscar el sufrimiento, pero no debemos evitarlo. El sufrimiento va a llegar. Cuando llegue, no le den la espalda. Sufre por causa del nombre de Cristo. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo podía Timoteo estar preparado para cuando llegara el sufrimiento? ¿Y cómo tú y yo podemos estar preparados? El apóstol Pablo se lo dice a Timoteo ahí mismo en el versículo 8, en la segunda parte que ya leímos. Con las fuerzas que Dios te da. ¿No dice así? Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir. ¿Te fijas? No es en tus fuerzas. No es en nuestras propias fuerzas. Si nos atrevemos a querer enfrentar el sufrimiento en nuestras propias fuerzas, pobres de nosotros. No es en tus fuerzas, es en las fuerzas que Dios te da. Y mira cómo le dice más adelante, en el capítulo 2, versículo 1, le dice algo similar. 2:1, Timoteo, mi querido hijo, sé, ¿qué cosa? Sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. ¿Te fijas? Así que entonces Pablo le dice a Timoteo, con las fuerzas que Dios te da y con la gracia de Dios puedes evitar, por un lado, puedes evitar avergonzarte de Cristo y de mí, pero al mismo tiempo puedes estar preparado para enfrentar el sufrimiento a causa de Cristo y a causa del Evangelio. No es en tus fuerzas, Timoteo, es en las fuerzas que Dios te da y es con la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. En la gracia de Dios, hermanos, por la gracia de Dios. Esto es algo que no debemos olvidar nunca. Siempre tenemos que tenerlo presente. Es por la gracia de Dios. Todo es por la gracia de Dios. Mira, ¿es por la gracia de Dios que fuimos salvos? Sí. ¿Es por la gracia de Dios que somos fortalecidos para vivir la vida cristiana? Sí. ¿Es por la gracia de Dios que podemos ser fuertes y enfrentar el sufrimiento? Sí. Es por la gracia de Dios. Todo es por la gracia de Dios. Ahora, ¿sabes por qué es así? ¿Sabes por qué todo es por la gracia de Dios? Una razón, y tú la sabes. Para que al final la gloria sea de Dios y solo de Dios. Es así. Es por la gracia de Dios para que cuando tú atravieses el sufrimiento y lo soportes y aún te goces en medio del sufrimiento, al final tú reconozcas, es por la gracia de Dios. No es por mí. Yo no. Es la gracia de Dios en mí. Porque si fuera por mí, yo ya estuviera en el suelo. Es por la gracia de Dios para que al final la gloria sea solo de Dios. Y la fuente de la gracia de Dios, óyelo bien, esto también tenlo presente siempre, ya lo leímos. La fuente de la gracia de Dios, ¿sabes en dónde está? ¿Sabes en quién está? La fuente de la gracia de Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En Él está la fuente de la gracia de Dios. Así que si tú estás en Cristo, la gracia de Dios te sostiene. Repito, si tú estás en Cristo, la gracia de Dios te sostiene cada día. Pero no solo eso, si tú estás en Cristo, la gracia de Dios te capacita cada día y te fortalece cada día para que tú puedas vivir como Dios manda, aún en medio del sufrimiento. Tú puedes, por la gracia de Dios. El cristiano es alguien que por la gracia de Dios
puede enfrentar el sufrimiento. ¿Te fijas? Repito, el cristiano es alguien que por la gracia de Dios puede enfrentar el sufrimiento. Pero no solo puede enfrentar el sufrimiento, también puede soportar el sufrimiento y más aún, puede gozarse en medio del sufrimiento. Por la gracia de Dios y por las fuerzas que Dios le da. El cristiano es alguien que con toda seguridad puede decir lo mismo que el apóstol Pablo allá en Filipenses 4:13. ¿Recuerdas? Cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Te fijas? Todo lo puedo. ¿En quién? En Cristo que me fortalece. Así que mira, no son nuestras fuerzas. Y si algo haremos bien tú y yo cada día es tener presente y reconocer con toda humildad que no somos fuertes. Al contrario, somos débiles. Y si algo necesitamos cada día son las fuerzas que solo Dios nos puede dar. No es con nuestras fuerzas. No son nuestras fuerzas, son las fuerzas que Dios nos da. Es por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Timoteo, aviva el fuego del don espiritual que Dios te dio. Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de Cristo Jesús ni de mí, dice el apóstol Pablo. Timoteo, prepárate para el sufrimiento. Y Timoteo, mantente fiel a la sana doctrina. Versículo 13, y ya estamos terminando. Versículo 13. Aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí. Aférrate al modelo de la sana enseñanza, la sana doctrina. Ahora, otra vez la pregunta, ¿cómo podía lograr esto Timoteo? Y la respuesta la vemos allí en el versículo 14. Y es básicamente de lo que hemos estado hablando, versículo 14. Mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. ¿Te fijas? Otra vez. No es que Timoteo fuera un superhombre para que pudiera hacer esto, no, era con las fuerzas que Dios le daba, era con la gracia de Dios en Cristo Jesús y era también con el poder del Espíritu Santo quien moraba en él. ¿Te fijas? Ahora, hermano, hermana, tú y yo somos llamados igual a esto, a aferrarnos a la sana enseñanza que hemos aprendido. Aférrate a la sana enseñanza que has aprendido. En esta iglesia nos hemos esforzado y gracias a Dios que nos ha dado las fuerzas y nos ha guiado para hacerlo, pero a lo largo de los años nos hemos esforzado para esto, para aferrarnos a la sana enseñanza. Y tu responsabilidad también es la misma, es aferrarte a la sana doctrina, a la sana enseñanza que has aprendido. Aférrate a eso. Y esto es muy pertinente el día de hoy, porque si algo abunda a nuestro alrededor en este tiempo es doctrinas equivocadas, erróneas, falsas. La semana pasada, quienes estuvimos allá en el parque, allí en Cuemanco, recuerdan, leíamos aquel pasaje de Primera de Pedro, donde la Biblia nos llama a desear como niños recién nacidos, ¿qué cosa? La leche espiritual no adulterada. ¿Te fijas? Deséala, esa leche espiritual, la palabra de Dios, pero no adulterada, pura. Y repito, esto es bien pertinente para nosotros en este tiempo, porque si algo abunda en muchos lugares en este tiempo es mala doctrina, es falsa enseñanza, que suenan muy atractivas, pero que en realidad no sirven de nada. Es como esos alimentos, muchos entre comillas, alimentos que venden en las tiendas o en los supermercados, que ya de entrada ya le ponen a la mayoría esos sellos, ¿no?, que vemos últimamente, exceso de esto, exceso de lo otro, exceso de aquello. Mucha de la enseñanza y de la predicación que hay en muchas iglesias en este tiempo
tienen exceso de muchas cosas, pero no de la palabra de Dios. Exceso de autoconfianza, exceso de, no se me ocurren ahorita, pero exceso de muchas cosas, pero no de la palabra de Dios. Muchas enseñanzas son como esos jugos. En la semana creo que estaba yo tomando un jugo. ¿Cómo te los venden, no? Disfruta del jugo no sé qué, de tal fruta. Y luego cuando ves la botella o ves el envase, allí con letras pequeñitas dice, bebida con 1% de jugo. Te la presentan bien bonito, bien atractivo, pero cuando lees las letras pequeñitas, te das cuenta que no es así, no es cierto. Mucha enseñanza que hay en muchas iglesias, y muchos lugares llamados iglesias, tienen ese problema. Le dan a la gente enseñanzas bien atractivas, lo que a la gente le gusta, como la comida chatarra, pero no le beneficia en nada para su vida espiritual. Al contrario, le hace daño. Aférrate a la sana enseñanza, le dice Pablo a Timoteo. Hermanos, miren, hermanos, y esto es una preocupación mía, la iglesia, y quiero hablar de nuestra iglesia local, aunque también podemos hablar en general, de la iglesia en general. La iglesia requiere de hombres y mujeres que se aferren a la sana enseñanza. La iglesia necesita o requiere hombres y mujeres con esta determinación, determinados a estar aferrados a la sana enseñanza y que guarden con sumo cuidado la preciosa verdad que se les ha confiado. La iglesia requiere hombres y mujeres decididos a permanecer fieles a la sana doctrina y guardarla con sumo cuidado, aún en medio del sufrimiento o las pruebas. La iglesia requiere hombres y mujeres que deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. La iglesia requiere hombres y mujeres que, como el apóstol Pablo, sepan que Dios los eligió para ser, como dice Pablo en el versículo 11, que Dios lo eligió para ser predicador, apóstol y maestro de la buena noticia. Nosotros somos llamados a lo mismo, a predicar la buena noticia. Nosotros somos también, en un sentido, somos apóstoles, no en el sentido como lo era el apóstol Pablo. Mira, la palabra apóstol simplemente significa uno que es enviado. Es eso. Eso significa la palabra apóstol. Y nosotros somos enviados a predicar la buena noticia. La iglesia necesita hombres y mujeres que sepan que Dios los eligió para predicar, anunciar y enseñar la palabra de Dios. Y déjenme decir lo que he dicho en otras ocasiones. Hermanos, tengo que decir, y con pena y con tristeza y hasta con vergüenza lo digo, que muchos de los que están aquí a estas alturas ya deberían ser maestros. Y no lo son. De hecho, no son nada. La iglesia requiere hombres y mujeres que, al igual que Timoteo, se esfuercen para presentarse delante de Dios. Mira cómo le dice Pablo aquí en el capítulo 2, versículo 15. 2:15. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. ¿Te fijas? Para presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. ¿La aprobación de quién? La de Dios. La de Dios, hermano, eso es lo que nos debe de interesar a ti y a mí. Eso es lo que nos debe de importar a ti y a mí, la aprobación de Dios. No lo que diga la gente, no. Lo que diga la gente nos debe tener sin cuidado. Lo que debe de preocuparnos es la aprobación de Dios. Pero mira cómo dice enseguida, sé un buen obrero, alguien que no tiene, ¿de qué? ¿Qué cosa? Que no tiene de qué avergonzarse. ¿Te fijas hablando de vergüenza? Y que explica correctamente la palabra de verdad. Timoteo, esfuérzate para lograr esto.
para lograr la aprobación de Dios. Es que eso es lo que nos debe de mover, la aprobación de Dios. Y presentarnos delante de Dios sin nada de lo que tengamos que avergonzarnos, particularmente con lo que tiene que ver con la palabra de Dios, que podamos estar aferrados a la sana enseñanza y cuando sea necesario poder predicarla, poder anunciarla y aún poder explicarla de manera clara y fiel. Así que ahí están las exhortaciones. El mensaje de hoy le puse por título Exhortaciones para mi vida cristiana. Y pensando principalmente en mí, pero estas exhortaciones son también para ti, para tu vida cristiana. Aviva el fuego del don espiritual que Dios te ha dado. Y junto con eso Dios te da las capacidades, te da los recursos para hacerlo. No te avergüences. No te avergüences ni de Cristo, ni del cristianismo, ni de la iglesia, ni de tus hermanos en la fe. No te avergüences. Prepárate para el sufrimiento por causa de Cristo y por causa del Evangelio. Y aférrate